Bueno, pues hola otra vez. Voy a presentar muy brevemente a la persona que va a inaugurar esta Universidad Verde con una conferencia sobre un tema que en ECUO estamos siguiendo con mucha atención porque nos parece que tiene algunas respuestas. Quizás tener todas las respuestas hoy en día es muy difícil en una economía globalizada como la que tenemos, pero sí tiene algunas claves, y sobre todo muchas, temas que dan mucho que pensar y que bueno, tienen una serie de claves muy interesantes que es la economía del bien común, ¿no? Algunos de vosotros ya sabréis de qué estoy hablando cuando hablo de economía del bien común. Esta mañana incluso ha habido un taller ya de arranque en el AMUSAL precisamente sobre cómo aplicar la economía del bien común, el concepto de economía del bien común a nivel local, a nivel municipal. Pero bueno, tenemos aquí a Francisco Álvarez Molina, Paco Álvarez Molina, que es una persona bastante singular, como veréis, y si algunos os habéis interesado en buscar su currículum, porque, bueno, para empezar es licenciado en matemáticas, doctor en ingeniería informática, pero con esas titulaciones, una persona nacida en Vallecas, de la cual yo soy vecino, por cierto, pero criado en Tánger, que llega a ser vicepresidente de la Bolsa de París y luego director de la Bolsa de Valencia. Eso, luego, si acaso, pues a lo mejor después nos puede contar cómo ha podido suceder terminar siendo director de la Bolsa de Valencia después de hacer una licenciatura en matemáticas en la Sorbona. Pero bueno, el caso es que esa, digamos, es su carta de presentación. Él ahora trabaja en una empresa propia que se llama Ética Family Office, que es una empresa dedicada a la evaluación económica y la gestión económica de carteras, tanto familiares como de empresas, pero de una manera, pues podríamos decir, desde el punto de vista social y solidario, diríamos, ¿no? O sea, desde una óptica ética de cómo invertir el dinero, ¿no? Pero bueno, el caso es que, además de todas estas cosas de las que hablo, Paco Álvarez Molina se ha hecho famoso por tener un blog que se llama No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, y que os invito a todos a bucear y a investigar, con unos artículos estupendos sobre las cosas más variopintas y algunas muy interesantes, y que además conoció a Christian Felber, el autor del libro Economía del Bien Común. Se enamoró de la idea y, digamos, pues ha resultado desde entonces un poco su embajador en nuestro país, ¿no? Y sin más, pues os dejo con Paco para que os ilustre sobre qué es esto de la economía del bien común. Muchas gracias, Paco. Gracias, Paco. Me vais a perdonar, pero ayer cogí un trancazo que espero no me impedirá tener las ideas claras y poder explicar las grandes líneas del tema que me traen aquí. Sinceramente, muchas gracias por haberme invitado. Yo sé que esto se dice como mínima educación, pero espero que al final de nuestro encuentro os deis cuenta que mi agradecimiento es sincero, porque muchas personas podrían estar aquí hablando de temas económicos sociales, y el hecho de que esta Universidad de Verano, pues me haya escogido es para mí, sinceramente, una gran satisfacción. También deciros que es cierto que cada uno tenemos nuestras vidas. Yo nací en una familia muy humilde y mis padres se fueron en los años 60 a Francia, como otras muchas familias, debido ya a temas de crisis económicas. Y bueno, pues tuve la suerte de terminar una carrera científica, vamos a decir, y la Bolsa de París necesitaba en ese momento matemáticos e informáticos.
Y mis 3 primeros años, uno de ellos, lo pasé con una persona que salía de la Escuela Nacional de Administración. Todos los ministros franceses y todos los presidentes franceses salen de lo que se llama ENA, École Nationale d'Administration, y resulta que ese señor se fue a otros puestos de trabajo más tarde y 5 años después volvió como presidente de la Bolsa de París. Me nombró primero su asesor, me hizo, digamos, introducirme en lo que era la materia prima de la bolsa y unos años después me propuso como vicepresidente, cosa que en su momento no era posible porque yo todavía tenía nacionalidad española, y un presidente de esa época, el señor Valéry Giscard d'Estaing, dijo que no podía ser vicepresidente de la Bolsa de París un español. Pero no hubo problemas. Sin perder la nacionalidad española, me hicieron francés en 24 horas. Vive la France. Soy muy orgulloso de tener, efectivamente, la cultura francesa. Francia me ha dado mucho. Bien, y luego pues deciros que, bueno, pues efectivamente uno tiene títulos, uno tiene puestos, pero que quiero que sepáis que vengo de una familia muy humilde y que eso ha tenido mucho que ver en el cambio que desde hace aproximadamente 10 años decidí dar a mi vida. Os puedo contar una anécdota. La primera vez que mi madre asistió a una conferencia mía aquí en España, leyeron mi currículum vitae y al final mi madre me dijo: oye, Paco, han hablado de un señor al principio que no ha venido a la conferencia. Bien, como yo pienso que también lo más importante de esto, y gracias a Diego y a otras personas que están aquí, y yo me quedaré, va a haber un coloquio, diálogo con vosotros, yo creo que, y debate, espero, se puede completar, porque media hora a describir lo que es el modelo del bien común es bastante osado, pero voy a dar un poco el decorado y luego vamos a poner los muebles todos juntos. Para describir lo que un modelo puede aportar, vamos a hacer rápidamente un análisis de por qué ese modelo tendría que llegar, quiere decir cómo funciona el modelo actual, que todos sabemos a dónde nos ha llevado. Es también osado hacerlo en unos parámetros, pero lo vamos a intentar, si puedo con esto. Espero que sí. No quiero. Vamos a ver pues los cromosomas del modelo económico vigente, implicaciones. Tenemos que hablar de los organismos internacionales rápidamente también, y luego existen alternativas, pues sí, una de ellas y concreta. Bien. ¿Qué cromosomas tiene el modelo económico actual? Pues algo muy simple. El crecimiento. Económicamente hay que crecer. Un país que no crece es un país fracasado. Una empresa que no tiene más beneficios un año que otro es una empresa fracasada. Hay que crecer. Y, evidentemente, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿el crecimiento puede ser infinito? Nosotros mismos crecemos. Tenemos nuestros límites. Lo que ocurre dentro del planeta puede crecer, pero el planeta es algo limitado. Luego, el crecimiento no puede ser infinito. No puede serlo. Este vaso tiene un contenido y yo lo puedo llenar hasta aquí, no más. Bueno, lo puedo llenar más, pero se desbordará. ¿Y qué tengo que hacer si quiero reutilizar el vaso? Beber. Hacer recortes. No hay otro remedio. Tiene que haber crisis. La crisis está dentro del concepto del modelo. Y todos sabemos todas las crisis que nuestros antepasados han vivido, otras que hemos vivido nosotros también, la que estamos viviendo y la que seguiremos viviendo, nuestros hijos, nietos y bisnietos, si no cambiamos el modelo. La noción de crecimiento, además de ser destructiva, obligatoriamente implica, porque el crecimiento no puede ser infinito, crisis económica. Obligatorio. Bien. Bueno, no quiero olvidar que había un economista, Kenneth Wilding, que
dijo una frase que para mí es muy certera y que ha retomado el que podemos llamar uno de los líderes del movimiento del decrecimiento, que se llama Serge Latouche, profesor de economía francés, filósofo también, que dice, pero vuelvo a repetir que se lo ha tomado a Kenneth Boulding, que el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Y yo comulgo con esta frase, porque no puede ser. Y luego están las herramientas. Una de ellas es el dinero. Pero el dinero ¿como qué? El dinero por el dinero. Más dinero, para más dinero. No el dinero como herramienta para crear servicios para la sociedad. No, el dinero por el dinero. Esa es otra característica. Otra característica es el tema educativo. A mí mis padres, que por eso me permito decir, y además con orgullo, que venían de un sector social pobre, me han criado para que yo sea rico dentro del modelo económico actual. Y eso es lo que hacen todos los padres en general, y luego en la escuela, y luego en la universidad. Y eso se nos mete en automatismos en la cabeza. Mejor coche, la mejor casa, si puedo tener una más grande, mejor salario, y si puedo multiplicar mi salario por 3, etcétera, etcétera. El tema educativo tiene una importancia enorme y ha hecho mucho para que este modelo en el que vivimos pueda perseverar. Y también, no quiero olvidar, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una herramienta extraordinaria para el modelo en el que vivimos. Pero, no solamente eso, estos organismos internacionales que se presentan, y con esta crisis es formidable, como todavía salvadores de la patria, cuando en realidad, de una forma, y no es opinión, voy a dar algunos ejemplos, se puede verificar que estos organismos no han respondido a la razón por la que se creó. Lo que sí están respondiendo es como sostén del modelo, eso sí. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. No sé si sabéis, estoy haciendo encuestas desde hace ya tiempo y actualmente la mayoría de las personas que asisten a mis conferencias no saben que el dinero que utiliza el Fondo Monetario Internacional es dinero público. No lo saben, creen que es dinero que los bancos prestan al Fondo Monetario, que puede estar también que se lo presten, pero se alimentan el Fondo Monetario Internacional de dinero público aportado por todos los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional, 186 actualmente. El que más aporta, y se aporta con respecto al PIB, del que hemos hablado antes. Luego es Estados Unidos el que aporta más, vale. Pero nosotros también, Francia, España, dinero público. Pero permitidme, ahora que hablo del PIB, se me ha olvidado deciros algo. Ese parámetro que mide el crecimiento y hasta que, yo diría, PIB, beneficio empresarial igual bienestar de la sociedad, que eso lo tenemos metido también en la cabeza. ¿Es cierto eso? ¿Qué traduce el PIB? Dinero, más dinero. Es decir, que ese país dividido por el número de habitantes da un cociente y ese cociente son más dólares o más euros, nada más. El PIB traduce que ese país, que aplaudimos porque está creciendo económicamente hablando, ¿es una democracia o una dictadura? ¿Traduce que ese país está envenenando a la naturaleza, el PIB? ¿Y el beneficio empresarial? ¿Una empresa que gana más? ¡Oh, bravo, tal! En esa empresa, por ejemplo, el hecho de que esos beneficios estén ahí, ¿traduce que para un mismo puesto de trabajo se está pagando de la misma forma a una mujer y a un hombre? ¿Traduce que la empresa está utilizando mano de obra infantil en Asia? ¿Traduce el beneficio empresarial eso? No. Y el PIB tampoco traduce nada que tenga que ver con el bienestar de la sociedad. Pero lo vemos enseguida. Vuelvo a repetir como antes, crecimiento y luego para medirlo, dinero, 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 no valores. Y ya estoy introduciendo aquí algunas de las diferencias con respecto al modelo del bien común. Pero volvamos al tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Sabéis cuándo se creó?
en 1944. Todavía, en la primera página, cuando tengáis tiempo y se termine la universidad, acordaros, cuando volváis a casa, de teclear FMI en vuestros ordenadores, en cualquier buscador, y vais a aterrizar en una página del Fondo Monetario Internacional que dice que el Fondo Monetario Internacional se creó por 3 razones en 1944. Primera razón, para evitar crisis financieras. Está escrito. Segunda razón, para apoyar a los países, económicamente hablando, en desarrollo. Tercera razón, cogeros bien a las butacas, para erradicar la pobreza en el mundo. Está escrito. Cuando Dominique Strauss-Kahn, con el que compartí un cierto tiempo en Francia antes de que empezase a visitar hoteles raros, fue nombrado director general del Fondo Monetario Internacional, reemplazando a otro ilustre economista especialista en hundir a bancos como Bankia, el señor Rodrigo Rato. Bien, me permití escribirle a Dominique diciendo, no sé si te acuerdas de mí, por favor, cambia la primera página de la web, pon otra cosa. Porque es que además vosotros mismos estáis poniendo en causa la razón por la que fuisteis creados. No estáis respondiendo a eso. Ahí sigue. Christine Lagarde ha llegado, ahí sigue. Os aconsejo mirar en las hemerotecas. Una de las primeras declaraciones de Christine Lagarde fue que en España, para que pudiésemos salir de la situación en la que nos encontrábamos, dio un consejo para cada país en ese momento, sobre todo los de países de Europa del Sur. España había que bajar los salarios. Lo ha repetido últimamente. Ella se subió el salario de 18% con respecto a Dominique Strauss-Kahn. Está en las hemerotecas. No es una opinión, es un hecho. Luego, desde el punto de vista, digamos, lógica de lo que dicen o hacen, Banco Mundial. Vale, aquí sí ya entramos en el sector privado. Aunque nos tenemos que hacer la pregunta de saber a quién pertenece el dinero que utilizan los bancos. No digo ya las ayudas, sino el propio dinero que los bancos utilizan. Pero bueno, ¿qué hace la Federación Internacional de Banca? Cuando ve esos principios por los cuales se crea el Fondo Monetario Internacional, dicen, ¿cómo nos vamos a quedar fuera? Esto es público, con dinero público. Lo privado tiene que participar también. Teclear Banco Mundial y mirar la primera página de la web del Banco Mundial. Lo mismo, pero con dinero privado. Evitar crisis financieras, ayudar a los países en desarrollo y erradicar la pobreza en el mundo. Vayamos al punto G. Hay uno que no está aquí, pero que tiene cada vez más importancia, que es el G2. China, Estados Unidos, ahí hay lo suyo. G7. Se hablaba mucho en su momento, se siguen reuniendo. Cuando miráis el por qué se crearon estos grupos, es siempre lo mismo. Es para mejorar las condiciones económicas, para evitar guerras, etcétera. El G20, no sé si recordaréis, cuando estalla la crisis hace ahora 5 años, esta crisis, que no es solamente económica, efectivamente, es mucho más que eso, el G20 que tiene lugar en Londres, está en las hemerotecas, ir, por favor, mirar lo que decía el G20 entonces. Primero, el que era presidente Nicolas Sarkozy, de Francia, había que refundar el modelo económico. Y yo dije, narices, ¿ya se han dado cuenta? Y el señor Geithner, que entonces era secretario de Estado, equivalente a ministro de Economía de Obama, dijo que estaba de acuerdo con Nicolas Sarkozy. Y yo dije, ya está. Y llegó Dominique Strauss-Kahn, que todavía no estaba en los hoteles, y mirad lo que dijo, hay que pegar fuego a los paraísos fiscales. Yo que combato los paraísos fiscales desde hace muchísimos años, me dije, narices, este les quiere pegar fuego, tampoco hay que ir tan lejos, no es necesario. Lo podéis verificar. ¿Y qué ha pasado después? Otras reuniones van a hacer no sé qué, no sé qué. Increíble. Bueno, la OCDE ya, impresionante. El señor Gurría, actual presidente, de verdad que no lee lo que escribe. El último informe que hay sobre España, en 10 páginas de diferencia, está diciendo lo contrario.
En unas dice que están muy bien los recortes y en otra dice que los recortes no podrá sacar a España de donde se encuentra. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué lugar nos vamos? Y la Comisión Europea, perdona, digo la Unión Europea, porque yo mismo Aquí me podéis decir, por favor, porque intento no morir idiota, ¿quién toma las decisiones en la Unión Europea? ¿La Comisión? ¿El Parlamento? ¿El ECOFIN? ¿Las cumbres? Es impresionante. Es de verdad. Yo me considero, además, con dos nacionalidades europeo, pero es que narices. Es que no se entienden entre ellos, y es que cada vez es impresionante, con todos mis respetos a los que participan en esto, y hay algunos diputados, conozco en particular a uno que seguramente conocéis vosotros, que se llama Cohn-Bendit, por haber estado con él en las calles de París en el año 68, perdonad, y se intenta trabajar, pero es que vemos que las decisiones que toman es algo verdaderamente increíble. Es verdaderamente increíble. Y luego está el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que sinceramente, ahora un esquema os voy a enseñar enseguida cómo funciona, pero ya lo sabéis, que presta dinero público. Banco Central Europeo, dinero público. Esa es otra, importante. Dinero público que presta a los bancos privados al 0,5%, y esos bancos privados compran deuda pública, pues, por ejemplo, según como esté la prima de riesgo, aunque uno se tiene que preguntar quién está haciendo el primo en esto, pues un diferencial sin ningún riesgo para ellos. Y esto todo el mundo lo sabe y tira para adelante. Bueno, en un momento dado, como sabéis que llegamos con una prima de riesgo a 700 puntos, daros cuenta, el beneficio, 6,5% de beneficio. Hombre, ¿cómo van a prestar dinero a las empresas? Con el riesgo que eso puede comportar cuando pueden sacar un diferencial limpito y sin ningún problema. Bueno, hay que saber también que el actual presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, al título personal no tengo nada contra él, pero al título profesional sí, porque él era el director de Goldman Sachs cuando Grecia entró en el euro. Y se sabe que los papeles que Goldman Sachs preparó para que Grecia entrase en el euro eran falsos. Entonces, el premio de ese excelente trabajo ha hecho que el señor Draghi se convierta en presidente del Banco Central Europeo. Vemos, bueno, ese es el esquema que os decía, de lo que yo llamo el circuito milagroso. Los países hemos tenido que dar un montón de ayudas. En España ya se están haciendo cálculos por ahí de cosas que a lo mejor no podemos recuperar. Se están hablando de 63.000, de 80.000 millones de euros. Pero bueno, los países aportan dinero al Banco Central Europeo, perdón, esto no está actualizado, es 0,5, no 0,75, y está prohibido que el Banco Central Europeo preste a los países. Y entonces el diferencial pues es verdaderamente terrible. Sin embargo, sí debéis saber, y aquí es donde interviene efectivamente el funcionamiento de la Unión Europea, hoy en día claramente dominado por la señora Merkel, existen organismos nacionales que, sin cambiar ni una coma a los estatutos del Banco Central Europeo, permitirían que hubiese préstamos directos a los países, vía el Banco Europeo de Inversiones, vía el ICO España, la Caisse de dépôt et de consignación en Francia, que es equivalente, en fin, organismo, es posible, pero la señora Merkel está sentada encima de la tapadera de la cacerola y no quiere que ese artículo se aplique, por razones que a lo mejor, tras las elecciones que van a llegar, pueden cambiar, esperemos. Bien, ante este modelo, que además es que está demostrando que está roto, no saben qué hacer, se equivocan con Grecia, tienen que hacer otro plan. En Chipre dicen que van a coger el dinero de los ahorradores por debajo de 100.000 euros, luego dicen que no. Dicen que van a dar 100.000 millones para las pymes en Niza en junio del año pasado. Ya este año, no sé, en fin. El modelo está roto, no saben cómo poner parches, pero van a hacer todo lo necesario para intentarlo reflotar y ya veremos más tarde lo que pasa. Y tenemos, desde mi punto de vista, los que podamos, que empujar un cambio. Y una de las alternativas es el modelo económico del bien común, que efectivamente inicia Christian Felber, pero quiero ser aquí muy claro, lo que hace Christian es escribir un libro, hace ahora 5 años,
en Austria, un colega de una de las personas, perdón, compatriota de las personas que ha hablado aquí, donde lo que hace es recoger de una forma, yo diría, brillante e inteligente, un cierto número de iniciativas que ya existían, como el comercio justo, como la economía social, etcétera, etcétera, y lo que hace es adaptarlo, reunirlo, vuelvo a repetir, y también temas políticos con democracia directa y etcétera, y construir el modelo que empieza, yo diría, la célula del modelo es la empresa. Vamos a empezar por la empresa. Ahora veremos un poco la matriz del bien común, pero cuidado, eso no se para ahí. Habla de Banco Democrático, habla de democracia directa, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir, empezando por la empresa, pero también, evidentemente, después, ver de qué forma en los ayuntamientos, es decir, ir de abajo a arriba. Y no como el modelo actual, que como funciona y sabemos, es de arriba a abajo, sabiendo que los de arriba no tienen ni repajolera idea de lo que pasa abajo. Os voy a dar un ejemplo. En Santander estuve ya hace más de un año haciendo una conferencia hablando de esto, y al final me viene un ganadero y me dice, señor Álvarez, es que yo he vivido lo que usted ha dicho sobre el tema europeo, yo lo he vivido, y eso de que funciona de arriba abajo. Yo recibo cada 3 meses una carta de Bruselas diciéndome cuántos litros de leche tiene que dar mis vacas. Y entonces, y lo hacía con mucha gracia, dice, iba a ver yo y le decía, Manola, que tocan 17 litros este trimestre. Y la Manola me miraba y decía, a ver, dame de comer bien y luego tú te las arreglas, ¿no? Y entonces el sindicato pidieron ver las caras de las personas que les enviaban esas cartas. Y en Bruselas son extremadamente educados. Cuando hay cualquier tipo de partido político o de asociación que pide, hay que esperar muchas veces, pero lo reciben. Y se les recibieron. Y entonces preguntaron cómo hacían esos cálculos para ellos entender por qué sus vacas unos trimestres tengan 17, otros 20. Y les enseñaron unos magníficos tableros Excel, donde por un lado estaba la oferta, por otro la demanda, para que el precio medio del litro de leche pudiese salir lo suficientemente beneficioso para los grandes vendedores, grandes superficies, grandes almacenes de la leche. Y entonces, hablando con ellos y tal, resulta que se saben que ese señor, el último que lo había enviado la última carta, 6 meses antes estaba en el aceite de oliva, en las aceitunas, y antes en la uva. Es decir, que son tíos especialistas. Oh, claro, ¿cómo funcionan? Bueno, lo que hay por un lado, lo que hay por otro, mezclamos, toma. Y tú, el que tiene y te comparte las vacas, arréglatelas como pueda. Eso es un modelo que va de arriba abajo. Bien, y luego es un modelo que está basado en las constituciones. No sé, creo, quizá la mayoría de vosotros habéis tenido la ocasión de leer, si no toda la Constitución española, por lo menos su preámbulo. Yo os lo voy a leer no entero, no es necesario, además es cortito. Dice, preámbulo, esto es oficial, no me lo he inventado yo. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Luego dice otras cosas y dice promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Esto está en el preámbulo de la Constitución española. El artículo 126, que no me lo he traído, hace referencia a lo mismo. ¿El modelo económico actual respeta la Constitución española? No. Pues tenemos que hacer algo para que lo respete. Luego, una vez más, como os decía antes, Cristian no coge la Constitución y dice, oye, pues es que el modelo, a ver cómo hacemos para tener un modelo que responda a esto. ¿Y qué es lo que encuentra enseguida? Que, evidentemente, no se trata de dar la espalda al dinero, pero cambiar eso de que crecer o tener beneficios, ¿por qué no? Pero de una forma razonable y con valores.
modificar lo del PIB solo pasta, beneficio empresarial solo pasta, aplicando valores, cosa que ya ciertos números, existe aquí una cátedra en otros lugares, de personas, lo que se llama la economía social, había empezado ya a hacer cosas. Pero, vuelvo a repetir, otra curiosidad, la economía del bien común, como mi amigo alcalde de Muro de Alcoy me decía, es que es de sentido común, aunque muchas veces se dice que no es el más común de los sentidos, ¿no? Pero es que es verdad. Muro de Alcoy descubre su ayuntamiento, el señor alcalde está sentado ahí arriba, pues cosas que luego se da cuenta que cuando escucha a Cristian dice, pero si es que eso ya nosotros hemos empezado a hacer cositas de estas. Y al lado de él está sentado un empresario que está en el sector del vino, en una pequeña empresa, el Celler de la Montaña de Muro de Alcoy, y crea el concepto microviñas con la idea de cooperación que está dentro del modelo del bien común. Nos conocemos a Cristian, lo que damos cuenta es que estamos trabajando en el mismo sector. Y es así, por eso, digamos, que cuando Cristian escribe el libro tenemos tantas coincidencias que pone aquí que yo soy el embajador del movimiento. Un porrón de personas hoy en día están trabajando en España por el modelo en muchísimos sitios y tenemos aquí, además, a una persona que luego vais a ver, puesto que va a moderar la mesa de debate y que forma parte de un grupo que se ha creado a nivel internacional, digamos, por la organización del modelo del bien común. Pero daros cuenta de algo. Hace 5 años, este libro, La economía del bien común, se escribe en alemán. Y un libro que se llama Por una economía del bien común, que escribe Stefano Zamagni, lo escribe en italiano. Estos dos señores hace 5 años no se conocían. ¿Qué significa? Que hay movimientos, hay cosas que en cada país, ¿no? Y que entonces, vuelvo a repetir, no veáis que aquí los que defendemos este modelo venimos ahí diciendo hemos inventado algo nuevo o tal. Sí, la forma sí, pero el conjunto es un modelo, digamos, que integrador de cosas que ya existían. Y no, yo qué sé, para hablar capitalismo, comunismo. No, aquí no, este es un modelo integrador. Y además, se lo dice en la propia introducción, supera esa dicotomía. Bien. Sus principales características, las he dado, ya he dicho que luego en el debate podemos verla, pero había traído así, lo tengo por aquí. Así, es algo importante para que veáis que el tema, por ejemplo, de la ecología está dentro. Porque el modelo se enmarca, como bien sabéis, y esto lo habéis visto en muchos lugares, esto no es mío, están las 3 esferas, digamos, que conforman un desarrollo sostenible. Daos cuenta la diferencia. Desarrollo sostenible, no crecimiento sostenible. Desarrollo sostenible, que es muy diferente. Bien, si normalmente cuando tomamos una medida económica echamos un ojo a la esfera social, qué impactos tiene, o cuando tomamos una medida en la esfera social vemos qué necesidades económicas tenemos, pues podemos decir, bueno, es lo mismo con el medio ambiente, que estamos hablando de un desarrollo viable, cuando es entre la esfera económica y en la esfera medioambiental. Si es entre la esfera económica y la esfera social, estamos hablando que estamos intentando hacer un desarrollo justo, ¿vale? Y si es entre la esfera social y la esfera medioambiental, pues un desarrollo vivible, porque lo que estamos haciendo en las medidas sociales es ver qué impacto tiene en la naturaleza. Bien, el verdadero desarrollo sostenible se encuentra en la intersección de estas 3 esferas. Y es ahí donde se sitúa el modelo económico del bien común, en esa intersección. Rápidamente algo. Cuando el modelo económico actual se da cuenta que hay un concepto que la sociedad empieza a entender y a aplicar y que quiere que se aplique, se apropia del concepto y deforma el concepto. Hoy en día todo es sostenible. Mi prima hermana es sostenible. No, pero escuchar a cualquiera hablar, a cualquier político o empresario,
tuvimos con el señor Zapatero una ley financiera sostenible. Entonces, cuidado con las palabras y lo que eso significa. La EBC no es un modelo filosófico. Es verdad que ¿quién está en contra del bien común? No, no. Hay detrás unas páginas, hay una práctica. Acabamos de hablar de un ayuntamiento, no es el único. Lo siento, Rafa, hay 2 ya en España, aunque tú seas pionero. Empresas, hay ya centenas. Lo siento, Juan, aunque tú seas pionero. Etcétera. Esto se está desarrollando en muchísimos sitios y particularmente aquí, por ejemplo, en Murcia, existe un centro de energía que se llama... en Valencia, en todas las capitales españolas. Dentro de poco ya va a existir la asociación bajo forma de federación, etcétera. Y es un modelo práctico, no es espiritual. Aunque algunas de vosotros a lo mejor habéis visto a Christian Felber haciendo el pino, o cualquier cosa, no tiene nada que ver, es un modelo muy concreto, muy práctico. Nada de intelectualismo. Leyendo el libro os daréis cuenta, o leyendo a Zamañi, me da igual. Y nada de idealismos. Esto se basa en algo muy concreto. Os doy el ejemplo, quizá alguno de vosotros habéis visto un programa, uno de los programas de Jordi Évole, Salvados, en el que yo intervenía, con un señor que presentaba a vacas, La Fageda, fabrica yogures. Quizá lo hayáis visto, es un señor que le pone a las vacas música barroca, porque considera que producen mejor leche que sin música. Y no es un loco. Y La Fageda, desde hace 30 años que existe, aplica el modelo del bien común porque está aplicando los valores y los principios, pero de una forma, fue un descubrimiento impresionante. Os cuento rápidamente porque es muy interesante. Este señor termina su carrera de psicólogo psiquiatra. Se pone a trabajar y se da cuenta que cuando a sus enfermos les encuentra un trabajo, disminuye los medicamentos de una forma increíble. Narices. Pero ¿qué le ocurre? Que no puede encontrar trabajo para todos sus enfermos. Y se levanta una mañana y dice, ¿por qué yo no creo una empresa? ¿Por qué no creo yo una empresa? ¿Pero de qué? Y se acuerda de que su abuela hacía unos yogures en el pueblo que tenían muy buena fama y que su madre lo seguía haciendo. Fue a ver a la madre, le preguntó si tenía una mezcla, que si hacía 10 yogures o 20 o 40 o 50, tenía que poner tanto porcentaje más, y dijo, sí, claro, cada vez esto es de una... Hizo un pequeño documento describiendo lo que quería hacer, necesitaba dinero y se lo envió a la obra social de la Caixa. Y firmó Cristóbal, porque su apellido es Colón. Y se imaginaba el hombre, el que leyese el documento en la Caixa, pidiendo en esa época $500.000 de pesetas hace 30 años, de un proyecto para locos firmado por Cristóbal Colón, no se lo iba a creer nadie. Además, Cristóbal lo describe, te hinchas de reír con él. Y cuenta cuando le llamaron, porque el proyecto interesó en la Caixa, y le preguntaron su apellido. Y dice que la persona que estaba delante de él puso una cara como diciendo, si usted es Cristóbal Colón, yo soy Napoleón Bonaparte. Si estamos en esa línea, vamos a seguir, ¿no? La Fageda ha fabricado en el año 2013 62 millones de unidades de yogur. Ha facturado en el año 2012, perdón, he dicho 2013, 2012. Ha facturado 18,5 millones de euros. Y es una de las empresas que, a pesar de que ya aplica un cierto número de parámetros, quiere tener el label de empresa del bien común, pero es que para él, vamos, lo van a hacer sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a ir rápidamente, me estoy pasando un poco del tiempo, a la matriz del bien común, que es un poco la base, para que las empresas puedan hacer ese ejercicio. ¿Y qué vemos en la parte de arriba? Pues veis, dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación democrática y transparente. Esa palabra que tanto se pronuncia últimamente, la transparencia. Bueno, es el modelo hace 5 años, Christian Jan. ¿Y qué encontramos en la parte horizontal? Pues los actores de lo que es la sociedad y dentro de una empresa.
Evidentemente los proveedores, los financiadores, ¿por qué no? Los empleados, incluyendo a los que son propietarios de la empresa, clientes, productos, servicios, ámbito social. ¿Qué impacto tiene esto? En fin. Y como veis hay puntos, además, no es que lo haya hecho adrede, pero veis que el color de lo que es bueno es verde como el color que utiliza Equo, y en la Universidad Verde particularmente, y hay puntos negativos. Y a partir de aquí, digamos, pues la empresa, si tiene puntos que tiene que mejorar, pues habrá que mejorarlo, y esto empieza a tener ya un cierta, vamos a decir, sobre todo donde ha empezado, particularmente en Austria, evidentemente, hay ya centenas de empresas que aplican esto, y el objetivo es, que va en la línea de lo que el alcalde Mudo de Alcoy ya tenía en mente desde hace tiempo, es de primar a las empresas que practican esto, de forma y que generan bienestar, y que generan, cuidado, puestos de trabajo y salarios. Pero, por ejemplo, en la Falleda, ¿sabéis cuál es el factor salarial? Es decir, el que gana menos y el que gana más. El que gana más es Cristóbal Colón. El que gana menos gana 900 euros y Cristóbal Colón gana 5.400 euros mensuales. Factor 6. ¿Sabéis cuál es el factor en España si sumamos todos los salarios bajos y todos los salarios altos? 340. Es decir, que si en una empresa alguien gana 1.000 euros mensuales, 340.000 euros mensuales. ¿Sería posible aceptar que en una empresa el factor fuese de 20? Por ejemplo. ¿Se puede vivir con 20.000 euros mensuales? ¿Es machacar a alguien que gane 20.000 euros mensuales? Pues daros cuenta, 340 el factor. No os digo en Estados Unidos, etcétera. Bien, ese es uno de los aspectos que se discute en la empresa cuando se empieza a aplicar este modelo. ¿Y qué ocurre? Que normalmente a este tipo de empresas hoy en día, estas empresas que quieren ser ecológicas, quieren respetar tal, se les machaca, el modelo actual les machaca, hace que sus productos sean más caros. Y precisamente lo interesante de los ayuntamientos es que hay alcaldes que empiezan a darse cuenta que lo que se tiene que hacer es lo contrario. A quien hay que machacar es a la empresa que está envenenando el medio ambiente, para que no lo envenene o por lo menos que pague. Es donde por un mismo puesto de trabajo, lo que es una injusticia, una mujer y un hombre no ganen lo mismo, etcétera, etcétera. Y entonces, y que hagan también que en la medida en que se les ayuda, precisamente lo que tendría que ocurrir es que esos productos deberían ser más baratos. Bien, como yo sé que vamos a hablar os digo, en las grandes líneas, no tengo ningún porcentaje sobre el libro, evidentemente, el que no lo haya leído, le aconsejo, puesto que desde hace un año está en castellano, y curiosamente, el señor Samañi, su editor, publicó el mismo mes y el mismo año la edición en español de Por una economía del bien común. Y os puedo decir que ahora Cristian y Samañi se conocen porque he sido yo el que les he hecho que se conozcan, pues que es que una coincidencia, se dieron un abrazo como si hubiesen sido hermanos de toda la vida. Bueno, vale, voy rápido porque luego... Entonces, deciros también, de verdad, insisto sobre esto, que hay algo muy importante. El dinero como herramienta, no hay ningún problema. El dinero como objetivo es ahí donde está el problema. El dinero no es la riqueza de un país. La riqueza de un país son los servicios que con el dinero se pueden crear para el bienestar del país. Eso es riqueza. Y ese es el mensaje del modelo. Bueno, aquí tengo temas del folleto. Y termino con un poco de humor, que hay que reírse. Antes decía, hay que pasarlo bien, además de trabajar. Pero es para que os deis cuenta que esto es repetitivo. Los que tenemos ya cierta edad hemos vivido cosas parecidas. Yo cuando volví de Francia me topé con la crisis estaba entonces Felipe González, de los años, yo volví en el año 67, 2 devaluaciones de la peseta. Y los que tenemos cierta edad, conocimos una revista que se llamaba Hermano Lobo. Hermano Lobo, en 1974, primera página, decía: la crisis económica ha tocado fondo, ahora a excavar.
Se aproxima el fin del mundo. Ya lo advertimos. Y el otro lado dice, invierta usted en bonos. Esta es formidable. El señor se está muriendo en la cama. El titular, ¿veis? 1975 será peor. Y la mujer le dice, en el fondo tienes suerte. Mira, de buena te vas a librar. Y esto es formidable porque hoy ocurre todos los días en muchos sitios. En mitin políticos. ¿Qué dice? Nada. Está prometiendo. Y esto es formidable. Además se nota que el señor político es uno de estos finos. O nosotros o el caos. Todo el mundo dice, el caos, el caos. Dice, si es que el caos también somos nosotros. Y esta es formidable. ¿Conoce el acusado sus derechos? Y dice, sí, señor. Y dice, pues olvídelos. Esto no es actual. Es que, vamos. Y está formidable porque se quejan los que tienen dinero. Estamos con algo hasta el cuello. Mirar en quién está apoyado. Dice, tengo hambre. Dice, haga usted el favor de no politizarme la digestión. ¿No suena esto a algo? Bueno, termino con un proverbio chino y uno africano que me he enterado que en uno de los talleres ha sido utilizado. No soy yo el autor, pero desde hace ya 2 años que vengo diciéndolo, pues está bien que los mensajes se repitan. El proverbio chino tiene que ver mucho con el tema que os digo de la educación. El cambio de modelo, el que sea, debe estar acompañado de medidas importantes, educativas, que pueden empezar perfectamente a partir de nosotros con nuestras familias. No es necesario esperar que el señor Wert haga un cambio en ninguna ley, ni el que venga después del señor Wert. Es dentro de nosotros mismos. Igual que tenemos que tener conciencia que tenemos un poder enorme, los que todavía tenemos algunos euros, cuando vamos a comprar las cosas. El poder del consumidor es mucho más mayor del que podemos pensar. Pues la parte educativa es muy importante y el proverbio chino dice, si quieres comer durante 1 año, siembra semillas. Si quieres comer durante 15, 20 años, siembra árboles. Pero si quieres comer toda la vida, educa al pueblo. Es básico. Y el proverbio africano está dedicado a todos aquellos que dicen, ¿y yo qué puedo hacer? Si es imposible. Esto es imposible. Nada de esto se puede mover, son muy fuertes, dominan todo. Si la señora Rosa Parker hubiese pensado lo mismo, hoy en día los negros no podían sentarse en los autobuses de blancos. Y si el señor Mandela hubiese pensado lo mismo, hoy en día África del Sur no sería una democracia, por lo menos en la que los negros intervienen. Luego, no nos sintamos pequeños. Somos pequeños, pero juntos podemos hacer muchas cosas. Y el proverbio africano dice que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pero regularmente, pueden cambiar la faz de la tierra. Muchas gracias.